que uno puede realizar en los hogares. Y es importante, bueno, primero este es un proceso de clasificar, separar residuos que se generan en las actividades diarias, dependiendo del tipo y de la composición. Es una práctica muy esencial para la protección del medio ambiente y también de la sostenibilidad. Es una acción de las más sencillas que uno puede realizar desde la casa, así que por eso es que se ha escogido esta primera acción para esta semana de la acción climática. Primero les voy a dar un poco de estadísticas a nivel mundial. Según el Banco Mundial, se genera alrededor de 2.000 millones de toneladas de residuos domésticos al año en todo el mundo. En América Latina y el Caribe se contribuye con aproximadamente el 18% de esos desechos mundiales. Y en la región, apenas casi el 5%, en realidad es el 4.5% se recicla. ¿Sí? Entonces, en la región, solo el 4.5% clasificar y reciclar todo lo que se llega a generar en los hogares es realmente un dato muy pequeño a nivel mundial. En América Latina y el Caribe se generan aproximadamente 541,000 toneladas al día de residuos urbanos. ¿Esto qué quiere decir? Que 145,000 toneladas se siguen destinando a botaderos de relleno sanitario. Y pues si pueden ver la diferencia entre esos 145,000 a los 541,000, hay una gran diferencia. Eso quiere decir que más de la mitad de esos residuos no llegan a los rellenos o a los botaderos, sino que a veces terminan en cuerpos de agua, en quebradas, en ríos, en lagos, lagunas, terminan en el mar. No son los lugares adecuados en donde debería terminar nuestra basura. Alrededor de 1 kilogramo por día de residuo es lo que genera un habitante en América Latina y el Caribe. Y según estimaciones, según las aproximaciones que se van haciendo de lo que se ha venido en los años anteriores, se estima que para el 2050 se van a generar 671,000 toneladas al día en la región. Ya que hay otro dato muy importante, es que el 50% de esos residuos urbanos son residuos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Esto vienen a ser pues cáscaras de fruta, de vegetales, todo lo que se puede realizar en compost, que de hecho todos estos residuos orgánicos son 100% compostables y se puede realizar uno mismo en el hogar. Entonces, este dato del 50% de residuos urbanos que son residuos orgánicos es un dato súper importante. ¿Por qué es importante clasificar los residuos en la casa? Primero, cuando uno separa los residuos, se optimiza el proceso de reciclaje. Esto quiere decir que se pueden utilizar los materiales como el papel, el vidrio, el cartón, incluso los metales, los envases metálicos, y pueden estos regresar a una cadena de proceso para ser reutilizados de manera eficiente. Otro punto a favor es que se reduce la contaminación debido a que se clasifica y se gestionan los residuos. Esto evita que estos residuos terminen en la naturaleza. Esto a su vez disminuye la contaminación tanto del suelo como del agua. Otro punto importante es que la separación adecuada de los residuos permite que muchos de estos materiales sean reaprovechables en nuevos productos, lo que fomenta a la economía circular. Y muchas empresas, negocios especializados tanto en el reciclaje como en la gestión ambiental pueden procesar estos residuos de manera más eficiente cuando están correctamente separados. Esto optimiza la gestión de residuos. Ahora, muchos van a decir, bueno, pero ¿y cómo clasifico? ¿Cómo sé cómo puedo clasificarlos? ¿Cómo sé en qué material voy a clasificar? ¿En dónde puedo gestionarlos? ¿En dónde puedo dejarlos? Bueno, la clave para la clasificación es que siempre se tiene que separar según el destino final del material o según el aprovechamiento o eliminación segura que vaya a tener ese material. Para esta clase, para este día, vamos a verlos en 5 clasificaciones, las más importantes, que son las más comunes que se generan en los hogares. Los aprovechables, los residuos orgánicos, los no aprovechables y los especiales y peligrosos. Bueno, antes de seguir, si es que tienen preguntas, pueden dejarles en el chat y bueno, al final del curso vamos a responder todas esas preguntas, ¿sí? Vamos a empezar primero con los aprovechables.
Estos son los residuos sólidos que después de ser utilizados o después de ser desechados, pueden reutilizarse, reciclarse o incluso transformarse en nuevos productos, lo que reduce el impacto ambiental y fomenta la economía circular. Entre estos se pueden tener los más importantes, pues el papel y cartón, que vendrían, por ejemplo, de las hojas de cuadernos, los sobres, las cajas de los cereales, las cajas de los huevos de cartón, pueden ser periódicos, revistas, entre otros. De los plásticos, pues los más comunes que vienen a ser las botellas de bebidas, que vienen a ser los PET, los envases de yogur, pueden ser las bolsas o las fundas de polietileno, las normales, las tapas, incluso también pueden ser los recipientes de productos de limpieza. También tenemos el vidrio, que pueden ser botellas, frascos o incluso los recipientes transparentes o que pueden ser de color. Y los metales, que pueden ser de las conservas, los refrescos o las latas de atún. Para el aprovechamiento de estos materiales es importante que estos estén limpios y secos, ¿sí? Para poder gestionar. Ahora, ¿cómo se los puede aprovechar? Una de las maneras más sencillas es realizar las manualidades. Uno puede realizarlos en el hogar, por ejemplo, para hacer las macetas, se pueden hacer para poner estos como envases para los esferos, se pueden pintar las botellas de vidrio, se los puede utilizar como lámparas. También algo que se está haciendo mucho en los hogares ahora es de estas mismas tapitas de las botellas, se los funde y se crean joyas. Y esto es algo que no es necesario solo que lo haga una empresa, también se puede hacer en los hogares, obviamente con sus medidas de precaución, ¿no? Uno puede quemarse y demás. Si es que uno no sabe cómo aprovecharlos para hacer las manualidades, puede ser al llevarlos a puntos de reciclaje o puntos de gestión. Y a veces muchos de esos puntos de gestión llegan a tener beneficios. Por ejemplo, les voy a hablar del Recibesi, que es de la ReciApp. Esto funciona en Ecuador. Uno recicla, clasifica todos los productos sólidos que se generan en el hogar, los clasifica, los limpia y los llevan a ciertos puntos de acopios que en la misma aplicación muestra el mapa de dónde son los puntos de recolección. Uno los deja, le toma la fotografía de lo que está dejando, la cantidad de lo que está dejando y la aplicación da puntos, dependiendo de esos kilogramos que uno llegue a entregar estos puntos de gestión. La aplicación da puntos y uno después de esos puntos puede canjearlos por productos. Pueden ser productos de limpieza, productos para el hogar, incluso pueden tener descuentos en restaurantes. Otro también es, por ejemplo, los del Reci Puntos, que vienen a ser los de gira. Esto también funciona en Ecuador por la corporación Favorita. Tiene en diferentes lugares del país, tiene estos puntos de reciclaje en donde igual uno lleva todo limpios, obviamente los productos tienen que estar limpios y secos, los clasifica y al momento de entregar al gestor, el gestor pesa esa cantidad de kilogramos que uno llega a entregar y se depositan igual con puntos, uno recibe esos puntos dependiendo de la cantidad que entregue y llega a tener, con esos puntos se canjean y se pueden tener productos de la misma compañía. Otras aplicaciones que también funcionan a base del canje de puntos, de uno entregar los productos que genera en el hogar, puede ser el de Recicla App, que funciona en Chile, el de Ecolana App o BioBox, que funciona en México, el Recicla PE, Recicla Perú, o el BioBox, que también funciona en Perú, y de hecho el Recibesi también funciona en algunas ciudades en Perú. También está el Kataki, que es en Brasil. ¿Sí? Entonces, siempre hay estas aplicaciones, empiezan a ser bastante comunes en diferentes lugares del mundo y pues en Latinoamérica y el Caribe también son bastante populares y realizan este canje de puntos, que pues uno a la final con todo eso que pues manda simplemente a la basura puede llegar a tener un beneficio secundario de poder canjearlo por productos o por comida en restaurantes y además de que te ayuda también al ambiente. Así que es un ganar-ganar. Ahora vamos con los residuos orgánicos. Estos son los que provienen de del material biológico y que pueden descomponerse de manera natural. Estos pueden ser los residuos de comida, como las cáscaras de la fruta, los restos de vegetales o incluso de legumbres. También se pueden incluir los residuos de la poda, que puede ser el pasto cortado, puede ser las hojas secas o las flores marchitas.
Y también se puede utilizar el café o el té, por ejemplo, el café, la borra del café, después de uno ya pues realizarse su cafecito. Se puede utilizar también lo que queda del café, lo mismo de las bolsas de té, pero estas tienen que ser sin el hilo y digamos sin la parte envoltoria. Tiene que ser simplemente la parte de la hierba que viene a ser del té. Eso es lo que se puede utilizar para descomponerse y para posteriormente hacerlo como compost. Ahora, una forma de aprovechar estos residuos orgánicos es justamente realizando el compostaje, que uno puede realizarlo en el mismo hogar. Este compost se forma de una base, digamos, una parte seca, que pueden ser hojas secas, incluso se puede utilizar cartón, a veces se puede utilizar hojas de cuaderno, a veces servilletas. Entonces se realiza una parte sólida, luego se agrega la parte orgánica, que vendría a ser las cáscaras de las verduras, de las frutas. Esto siempre tiene que ser en pedazos más pequeños, en trocitos, porque ayuda a que su descomposición sea mucho más rápida. Se agrega otra capa, digamos, seca, se agrega la capa orgánica, una capa seca, una capa orgánica. El compost siempre tiene que ser, o el material en donde uno realiza el compostaje, siempre tiene que tener un buen ambiente, o sea, tiene que tener su aireación, porque el aire ayuda a que los microorganismos también puedan reproducirse normalmente dentro del envase o dentro del compost, para que el compostaje se realice de manera normal y no se demore. Otro consejo para el compostaje, si es que uno lo realiza en casa, es que de preferencia no se utilice, por ejemplo, el pescado o la carne o los huesos o restos de comidas preparadas. ¿Por qué? Estos restos de principalmente animales suelen descomponerse en menor tiempo de lo que se descomponen las cáscaras o las verduras o las frutas. Y esto puede generar que empiece a haber malos olores. ¿Sí? Entonces, estos malos olores pueden atraer vectores, por ejemplo, moscas. Entonces, al menos de manera casera, mi recomendación es que no se utilicen los restos de comida, huesos, grasas, incluso a veces aceites. Hay personas que también ponen las grasas y los aceites para el compostaje. De nuevo, no es muy recomendable, justamente por este tiempo de descomposición y porque puede generar ciertos olores. Si es que uno realiza compost, y de hecho el compost, si es que uno lo hace bien, no debería oler. Si es que el compostaje, cuando uno está haciendo, empieza a tener este olor pues, de putrefacción, quiere decir que no se está haciendo bien el compost, que puede hacer falta, a veces puede ser el mismo ambiente, o sea, la aireación no tiene suficiente aire para que ingrese, o a veces también hay que agregarle un poco de agua para que el proceso de compostaje también sea un poco más fácil. Si es que uno no puede hacer este compostaje en casa, hay opciones en empresas o negocios que están empezando a realizar el compostaje. Un ejemplo, por ejemplo, es el de Agrovivas. Esto también funciona en Quito, bueno, Quito y los alrededores. Lo que hacen ellos, tienen planes anuales o mensuales, trimestrales, en donde ellos entregan un recipiente para que uno pueda poner ahí pues los restos de las verduras o de las frutas, de lo que se genera de la parte orgánica en los hogares. Entrega cada cierto tiempo estos a los gestores y ellos se encargan de empezar con el compostaje. Después de un tiempo, 3, 5 meses, se entrega el compost ya hecho, que aquí viene a ser toda esta tierra rica en nutrientes para que uno pueda utilizarlo en su jardín. Otro ejemplo también es del de Pacha Compost. También en Perú funciona el Lima Compost y el Yo Compost. Y en Colombia funciona el Más Compost, Menos Basura o el Power Compost. ¿Sí? Entonces, siempre hay opciones que si uno no puede realizarlas por X motivo en los hogares, siempre van a haber funciones o negocios, empresas que pueden realizarlo por uno y puede llegar a ver ese rédito económico también. Otra forma de poder aprovecharlos es al hacer, por ejemplo, las recetas de comida, cuando, por ejemplo, ya los plátanos ya se pasan y uno como que no quiere comérselos directamente, se puede realizar un plátano o un pastel con el plátano maduro, perdón, un pan o un pastel con el plátano maduro. También se pueden utilizar los tallos de las zanahorias maduros para hacer, por ejemplo, el pesto, que viene a ser con tallarín, que va súper rico. Lo mismo con los tallos del brócoli, cuando ya están un poco maduros, se puede utilizar para hacer recetas de comida.
También se pueden hacer caldos concentrados con los restos de verduras. Se pueden utilizar las cáscaras de los cítricos, por ejemplo, con la ralladura para hacer mermeladas. Se puede utilizar también las cáscaras de las papas para hacer chips, como chips de cáscara de papa. Es muy, muy rico, en realidad lo recomiendo mucho. También se puede hacer aromatizantes naturales con las cáscaras de los cítricos, sea de naranja o de limón. También se puede agregar un poco de canela. También se pueden hacer limpiadores, igual con los cítricos y con vinagre blanco. Hay muchas zonas que tienen granjas, también lo utilizan, estas partes de los residuos orgánicos lo utilizan para alimentar a los mismos animales, como por ejemplo los chanchos o las ovejas, también funciona muy bien. Y pues últimamente también se han estado utilizando los residuos orgánicos para generar bioplástico. Y esto es principalmente, por ejemplo, se puede usar con cáscaras de plátano, de naranja, de piñas, de incluso cítricos, y se transforman en bioplásticos utilizando materiales de cocción con almidón y me parece que también es glicerina. ¿Sí? Entonces son nuevas funciones que uno puede realizar, son nuevas ideas que uno puede utilizar para hacer el proceso de los residuos orgánicos aprovechables. Vamos ahora con los no aprovechables. Estos residuos son los que no tienen un valor comercial porque no existe un proceso de reciclaje actual en donde puedan ser utilizados o en su defecto están muy contaminados para que el proceso de reciclaje pues obviamente no sea viable. Estos pueden ser los papeles higiénicos, el papel de baño, las servilletas usadas, pañales, toallas sanitarias, no se pueden utilizar, estos no pueden reciclarse. También los papeles especiales, a veces puede ser el papel carbón, el papel encerado, algunos papeles que llegan a tener metalizados o plastificados. Y también los restos de cerámicas, como los platos rotos o las tazas de cerámicas, estos tampoco son reutilizables o aprovechables. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos 5 años más o menos, acá en Quito al menos, no se utilizaba, no se podía reciclar estos papeles metalizados, por ejemplo, de los snacks. No había la tecnología, las industrias que pudieran reutilizar. Y me acuerdo que hace unos 3 años, que una vez asistí a una conferencia justo que era de reciclaje y de sostenibilidad, me mencionaron que ya se podía realizar el reciclaje de estos papeles aluminios. Entonces, actualmente en Quito ya existen estas empresas para poder realizar el papel, sí, pues de los snacks de papel metalizado ya se puede hacer la reutilización. Entonces, tal vez en un futuro con un poquito más de tecnología puedan empezar a existir nuevos procesos de reciclaje en donde estos productos que no son aprovechables puedan pasar a ser aprovechables. Un dato más aquí importante es que estos productos no aprovechables tienen que ser gestionados adecuadamente para minimizar el impacto ambiental. Una de las opciones es la incineración, sin embargo, esta sí tiene que ser controlada porque puede generar pues los residuos, sea gaseosos o incluso de las cenizas, pueden ser un poco perjudiciales a la salud, por lo que si es que se incineran estos materiales, sí tiene que ser con medidas adecuadas. Ahora vamos con los especiales y los peligrosos. En estos puede estar el aceite de cocina, puede estar también los RAE, que son los residuos electrónicos. Estos pueden ser pues los celulares, los focos fluorescentes, las computadoras, las tablets, los cables de cobre, que vienen a ser, por ejemplo, los audífonos, las cámaras, los radios, pueden ser también considerados los electrodomésticos, como las tostadoras, las planchas, los secadores de pelo, las neveras, los microondas, etcétera. Y los envases metálicos, estos que pueden ser las latas de plaguicidas, ambientadores o incluso de las latas spray de pintura. Estos son considerados especiales y peligrosos debido a que pues, en su composición pueden afectar a la salud pública y también al medio ambiente. Por lo que estos residuos nunca tienen que ir en la basura común, tienen que ser gestionados y retirados y llevados a gestores especiales. Por ejemplo,
Igual, no, los medicamentos. Igual los medicamentos que ya están caducados, pueden ser tanto las pastillas caducadas como los jarabes caducados, y también los enseres, por ejemplo, los muebles viejos o los colchones, los escombros de construcción o las llantas usadas. De nuevo, estos nunca tienen que ir a la basura común porque su gestión es completamente diferente y pueden ser también peligrosos si es que uno no los gestiona adecuadamente. Aquí hay un ejemplo de cómo gestionarlos, el aceite de cocina. El aceite de cocina nunca tiene que ir al desagüe común o al sifón o digamos, el mismo lugar donde uno manda el agua. Nunca tiene que ir el aceite, porque el aceite, una pequeña cantidad de aceite puede contaminar litros y gran cantidad de agua. Entonces, por favor, la forma de gestionar el aceite de cocina cuando ya uno lo ha utilizado es almacenable en una botella, puede ser de plástico, puede ser de vidrio, eso realmente no importa, y llevarlos a puntos de gestión. O en su defecto, también hay algunas personas que utilizan el aceite de cocina usado para generar jabón. Esto es por medio del proceso de saponificación, en donde se utiliza sosa cáustica para realizar el jabón. Eh, Sin embargo, para hacer este proceso, sí tiene que ser con medidas de seguridad, porque, bueno, la sosa cáustica es una base fuerte y puede ser peligrosa, entonces siempre con, pues, guantes, gafas de protección, saber la cantidad de sosa cáustica que uno puede utilizar para realizar este jabón. Y si no, bueno, utilizar con gestores que clasifican o reciclan el aceite usado. Por ejemplo, en Ecuador está Recoil, en Chile Rendering, en Venezuela está Brocicla, en Bolivia está Greenside Solutions, en Panamá está Biocar y en Colombia Ecrograss. Y también hay uno que es BioOil, que es de aceite reciclado en LATAM, donde funciona en algunos países en América Latina. Entonces, cuando uno llega a tener estos aceites ya utilizados, por favor, guardarlos. Incluso algunos saben filtrar para separar, por ejemplo, los restos que queda de la comida. Puede filtrarlos y simplemente almacenarlos, y cuando ya se ha llenado su botellita, se entrega a un reciclador, a un gestor que sepa cómo gestionar y cómo incluso reaprovechar o reciclar el aceite de cocina usado. Por ejemplo, para los RAE, para los residuos electrónicos, se puede utilizar también en Colombia, funciona el Pilas con el Ambiente o LITO, que clasifica tanto las pilas como los residuos electrónicos. En México está RCE como o RENSA. En Venezuela está Metamorphosis y en Ecuador funciona Recitec o Recicla Electronics. Estas dos compañías realizan la gestión, uno se contacta con ellos y ellos van desde el hogar, retiran los residuos o los materiales electrónicos. En el hogar no tienen costo, digamos, el domicilio, de lo que uno va no tiene costo, simplemente entrega sus residuos electrónicos y ya. Entonces, acá también hay otro que funciona, esto es en el Distrito Metropolitano de Quito, en la capital. Son contenedores, estos contenedores están ubicados en ciertos puntos de la ciudad. Sé que en otras ciudades también funcionan del Ecuador y estoy muy segura que en otras ciudades de América Latina también tienen estos contenedores, en donde uno puede dejar, por ejemplo, en el caso de aquí de Quito, tiene los focos ahorradores, tiene las pilas y las baterías, las lacas y pinturas, las medicinas caducadas e incluso los electrodomésticos pequeños. Y hay en ciertas farmacias que ellos mismos aceptan las medicinas caducadas, en donde ellos mismos se encargan de llevarlo al gestor y pues el gestor se encargará de cómo tiene que ser su posterior desecho de las medicinas. Si es que igual ustedes conocen estos gestores o negocios que realizan la gestión en X lugar, pueden también comentarlo en el chat, poner en qué ciudad funcionan o de qué país son, cuál es el nombre del negocio. Entonces, eso siempre va a ayudar a que otras personas conozcan estos negocios que no sabía cómo gestionarlos o no sabía dónde entregarlos. Puede ayudar mucho al ambiente. Y también, obviamente, para que haya una información global de uno cómo saber cómo gestionarlos y en dónde poder dejarlos.
Vamos ahora con las llantas. Estos negocios son a nivel de Ecuador. Por ejemplo, está Proneumacosa. Ellos igual, se les llama en dónde están. Ellos funcionan específicamente en La Tacunga. La Tacunga es una ciudad más o menos como a 2 horas de Quito, al sur. Pero ellos, cuando yo les pregunté si es que ellos también realizaban esta gestión en Quito, me dijeron que sí, que su fábrica específicamente de lo que viene a ser las llantas funciona en la Tacunga, pero ellos hacen el servicio de acopio a nivel, digamos, alrededores de la Tacunga. Entonces, es una gran idea. Lo mismo hace Ecocaucho. También se les contacta, ellos se dirigen hasta el domicilio y reciben los neumáticos que uno pues ya no utiliza. Por favor, los neumáticos nunca quemarlos. Es una gran contaminación al ambiente. El momento de quemarlos libera gran cantidad de tóxicos. Eso afecta al aire, obviamente a la salud respiratoria de los humanos. A veces también las llantas se las botan a los ríos o a las quebradas. Tampoco se haga eso, por favor. Estos son residuos especiales y justamente su gestión tiene que ser especial. Otra forma también es en Quito, tiene puntos de acopio, tanto el norte como el sur, en donde uno puede dejar estos muebles viejos. También recogen los escombros, también puede ser las sillas, cuando uno ya no utiliza sillas, muebles viejos. A veces también pueden ser armarios, pues muebles que ya realmente están viejos. Igual no se botan a las quebradas, no se dejan en los ríos, no se dejan en lagunas, mares, no se deja en lugares naturales, nunca se los tiene que dejar. Estos necesitan una gestión especial, por lo que tienen que dejarse en puntos concretos especiales. Listo. Con eso hemos terminado la parte de la exposición. Déjenme ver si es que hay preguntas para poder resolverlas. Considerados residuos deseados. Ajá, sí, correcto, sí, Megan, así es. En Ecuador todos estos residuos especiales están dados por la ley y hay bastantes empresas que ahora están gestionando, ¿sí? Porque hace años, realmente 10 años, muchas vulcanizadoras tenían este problema con las llantas, que no sabían qué hacer y lo más fácil para eliminarlas o deshacerse de ellas era quemarlas. Y entonces, bueno, ahora las leyes han empezado a cambiar mucho más. Empiezan a haber empiezan a haber gestores ambientales, puntos de reciclaje, puntos de acopio, en donde uno puede dejar todos estos residuos que uno llega a tener del hogar y que no sabe qué hacer. Empiezan a haber más puntos, ¿sí? Bueno, si es que alguien tiene alguna otra pregunta, puede dejar en el chat o pueden levantar la manito, pueden activar su micrófono y hacerla. Si es que tienen más preguntas. Algunas de las aplicaciones o negocios que les mencioné, traté de buscarlos en varios países. Obviamente en América Latina, el Caribe son muchos países, no podía dedicarme a ver de país en país cuál es el negocio que hay. Les dejo eso mucho de tarea para que busquen en sus ciudades o cerca de sus ciudades o en su país qué aplicaciones, qué negocios, qué empresas se están dedicando a eso, a gestionar cierto material o en dónde puedo dejar o qué aplicación me puede ayudar para empezar con esta gestión. No. Bueno, si no hay preguntas, ahora vamos a hacer un juego que es justamente todo lo que les he mencionado en esta actividad. Me voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir la pantalla del... A ver, ¿dónde está? Aquí. Los invito a que escaneen este código QR. También les voy a poner en el chat esta de aquí. Oh. Listo, les acabo de mandar por el chat un enlace
que es para realizar la clasificación de residuos, que es justo lo que acabamos de ver. Pueden entrar por el enlace que les dejé en el chat o pueden escanear este código QR y vamos a empezar con los participantes. ¿Ya? Así que, por favor, únanse a esta sesión. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten más personas. Bueno, mientras se van conectando aquí, tengo una pregunta. ¿Qué se podría hacer con los restos de comida, sobre todo en la ciudad, casas, restaurantes? Y si ese tipo de servicios no se puede compostar y tampoco se desea que se traigan vectores. A ver, por ejemplo, actualmente en Quito hay una organización que se llama Huella Verde. Ellos se encargan de gestionar los restos de comida en centros comerciales, principalmente en centros comerciales. Esta iniciativa de esta chica empezó más o menos un poquito antes de que empezara la pandemia, 2019, más o menos. Ella se encarga de gestionar todo lo que vienen a ser los restos de comida y lo que hace es el compostaje. Eh, a nivel de hogar, hacer compostaje con los restos de comida no lo recomiendo. Se puede utilizar, sí, pero no lo recomiendo justamente porque puede haber esta diferencia de tiempo de compostaje. Una opción es, primero, no desperdiciar realmente la comida, porque todos los recursos que se tienen para generar ese alimento es muy grande. Creo que desperdiciar la comida debería ser de hecho un crimen. Se desperdician muchísimos recursos porque para poder cultivar, no sé, el arroz, se necesita grandes cantidades de agua, se necesita tiempo, se necesita dinero, luego, bueno, se van a ver residuos de gases porque se tiene que transportar desde, no sé, desde la zona rural o desde la zona desde donde se cosecha el arroz hasta la distribución de la ciudad, luego hasta el supermercado, del supermercado hacia los hogares. Todo esto va a tener una huella de carbono que va a ser importante, va a ser representativa. Entonces, una recomendación que yo doy es que si es que uno ya no avanza a comer realmente eso, por ejemplo, en un centro comercial o en un restaurante, si uno ya no avanza a comer eso, llévense a su casa, pidan para llevar, o si son conscientes, por ejemplo, yo a veces no soy mucho de comer arroz, entonces le pido, no sé, cámbiame el arroz por ensalada, y sé que la ensalada me la voy a acabar. Entonces, justo una de esta manera que se puede hacer es justo lo que menciona Megan, es Agrobiz. Ellos se encargan de recolectar todos estos residuos orgánicos que uno lleva en el hogar. Eh, entonces, sí, eso, simplemente no desperdiciar la comida. Uno también tiene que ser consciente de la cantidad de comida que yo puedo avanzar, no sé, en un día o en ese momento. Uno tiene que ser consciente de que si compré demasiado, entonces tengo que empezar a reducir un poco en la parte al momento de comprar. No es necesario darle tantos días o comprar excesivamente, hacer una lista de lo que necesito para poder comprar y no desperdiciar todo esto, por ejemplo, en el hogar, ya o en el momento en la refrigeradora o en la nevera, tratar de evitar el desperdicio. En cuanto a los vectores,
Sí, pues uno para realizar el compostaje en el hogar siempre se tiene que hacer con una parte seca y la parte orgánica. Entonces, la parte seca va a ayudar. Incluso se puede utilizar un poco para que no haya estos vectores. También es utilizar la tierra que viene a ser de la lombricultura, que son las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra ayudan a que este proceso de descomposición sea mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, creo que un poquito de práctica, hay muchos talleres sobre compostaje. De hecho, si es que les parece, se puede programar un nuevo taller sobre cómo hacer compostaje, técnicas, recomendaciones para dar ahí como que los tips de cómo poder hacer compostaje en el hogar. Bueno, creo que aquí tenemos 6 personas. Bueno, si es que alguien más va a ingresar, vamos a ir con el juego. Vamos a empezar. Empezamos. Sí, sí. Listo, aquí está la primera parte. Tienen que arrastrar los residuos orgánicos para realizar compost casero. Los clasifican en lo que se puede usar para compost y lo que no es recomendable tanto para hacer compost casero. ¿Sí? Entonces tienen que ir clasificando, van arrastrando las imágenes hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Bueno, también voy a irlo haciendo. Vamos a ir. También voy a irlo haciendo. Bueno, para los que ya terminaron esa parte, yo veo que algunos están en la segunda pregunta. Se recomienda no usar huesos de pescado, carne, restos de comida preparadas, debido a que estos pueden generar malos olores en el compost. Se pone verdadero o falso. Están respondiendo. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. De igual manera, se tiene que arrastrar las imágenes hacia la izquierda o a la derecha y se clasifica en aprovechables y no aprovechables. Bueno, lo que ya está en la siguiente pregunta, se arrastran las imágenes y se clasifica según lo que corresponda, en focos, pilas o baterías, placas, las medicinas caducadas y los electrodomésticos o electrónicos.
Mm, Y otro verdadero o falso, que el aceite de cocina usado se debe mandar por el desagüe. ¿Verdadero o falso? Mm, Listo. Muy bien. Usted, tercer lugar. Paula, segundo lugar. De quinta, creo. Y por el primer lugar. Muy bien. Leyerson. Bueno, muchísimas gracias a todos. Permítame, quisiera tomar una foto de los asistentes antes de poder mandarles, porque este taller va a tener un certificado de participación, entonces les voy a mandar un formulario para que llenen una encuesta y también con sus nombres para que puedan recibir un certificado de participación. Pero antes de eso quisiera tomar una foto, es que todos pueden encender también sus camaritas, por favor, para poder tomar una foto que quede de evidencia el taller de hoy. Bueno, súper rapidito de mi parte. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Qué bonito verlas de nuevo. Y bueno, ahí pues después recibirán el certificado que Karen va a preparar para ustedes. Gracias por llegar hasta el final, esta horita. Ay, Y sí, feliz Día muchísimas de la gracias. Tierra. Ay, sí. A ver, listos. 3, 2, 1. Muy bien. Espérense un minuto, déjenme revisar cómo salió. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien. Ok, otra foto, esperen. 3, 2, 1. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Les voy a compartir tanto el enlace como un código QR para que puedan registrar asistencia y poder, obviamente, mandarles un certificado por haber asistido. ¿Dónde va? Mm, no, no, no,